Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Boulevard Entrevista a Fondo con el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja. Muy buenos días, Pablo. Un placer estar acá nueva vez. ¿Ya descansaste un poco? Ya está... Un poco más descansado, sí. A la espera ya de que todo este proceso pueda cerrarse, pueda concluir. A ver, yo acabo de decir que el mejor instrumento para mejorar la democracia electoral dominicana es ese último, o los informes de participación ciudadana sobre todo lo ocurrido. Me gustaría que sacáramos, insistiéramos, detallar las 3 o 4 perversiones más peligrosas y las cosas superables de los procesos electorales que se mantienen, han estado presentes 30 años para acá. Hablemos un poco de esos resultados. Sí, yo creo que aquí quedan lecciones que son muy importantes y de la cual la sociedad dominicana tiene que aprender. En primer lugar, que una cosa es la administración del proceso electoral, el montaje de las elecciones, en la que sin duda el país ha avanzado de manera significativa. Y la base de esos avances están las reformas que se hicieron en 1994 y el inicio con una Junta Central Electoral en el 96, recuerda, encabezada por don César Estrella Sadalá, que comenzó a generar los cambios que generaban dificultades en la administración de los procesos electorales, que tú muy bien señalabas, era esencialmente el tema de un padrón electoral que no estaba depurado, que no era transparente, no era confiable para ningún actor, situación ya superada. Nosotros, sin duda, y se ha estado diciendo, lo confirmó la OEA en su auditoría que hizo al padrón electoral, se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, de que este es uno de los padrones electorales más depurado y confiable de toda la región. Nosotros tenemos un padrón fotográfico que los partidos políticos manejan con muchos meses de antelación. Ejemplo en América Latina. Es un ejemplo en América Latina. O el tema que tiene que ver, y nosotros lo sacamos en los informes ahora, nosotros tenemos datos, por ejemplo, nosotros venimos observando desde 1996 y tenemos datos desde esas elecciones y las elecciones presidenciales que hemos observado en materia de todo este tema de administración del proceso. Y nos damos cuenta cómo hemos ido avanzando con temas que tienen que ver con la apertura a tiempo de los colegios electorales, la integración de los miembros de los colegios electorales, que antes eso era una dificultad, que faltaban el presidente, faltaba el secretario, la representación de los partidos políticos a través de sus delegados, que ya no tenemos mayores dificultades con eso, la mayoría de los partidos están acá representados, o gente que iba a votar y no sabía, no tenía la información, no aparecía en el padrón electoral. Es decir, te estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la administración del proceso electoral, que yo creo que este proceso confirma y consolida esos avances que en materia electoral hemos tenido. Y ustedes tienen mucha autoridad para hablar de esto por el informe posterior a cada proceso electoral que presentaba, mira, que esto funciona mal. Con Dios delante, algunas veces ocurría que ya 4 años después ya eso iba mejorando. Ya eso iba mejorando. Pero ahora. Sí, y lo importante, Pablo, es que nosotros lo hacemos con información estadística. Es decir, no es que yo creo. No es que yo creo, que me pareció. No, están comprando cédula y NEVA. No, hay datos que nos confirman avances o retrocesos en algunos aspectos. Ahora bien, hay retos y desafíos, como tú muy bien señalas, que tiene la sociedad dominicana, que tiene el sistema electoral y deben ser asumidos. Bueno, en primer lugar, una premisa de la que partimos es que en un proceso electoral lo más trascendental no necesariamente es la jornada, es el día de las elecciones. Es esencial todo el tema del período preelectoral y de la campaña electoral. Y nosotros, con relación a la supervisión y monitoreo de la campaña electoral, presentamos 6 informes que destacan cuáles son los principales retos que tiene la sociedad dominicana y el sistema electoral dominicana en materia de generar una competencia con mayor equidad y con mayor transparencia. Y en ese sentido, si tú quieres, se puede hacer una síntesis de aspectos que tienen que ver con el tema de
lo largas y prolongadas que son las campañas electorales. Duración campaña. Punto duración uno. Punto campaña. Uno, duración campaña. Okay, ese es un tema que tiene que ser, yo no voy a decir regulado porque está regulado. La ley establece que la campaña no puede iniciar hasta que la Junta Central Electoral no hay haga falta de la empoderamiento. Falta empoderamiento, represivo. exactamente, que la institución, en este caso Junta Central Electoral, diga, bueno, no pueden hacer con un campaña. Reglamento, no solo con la ley, exacto, un reglamento. No, exacto, eso sería importantísimo. Tenemos duración de campaña. Que se pudiera reglamentar, ese tema esencial. Asociado con el tema de duración de la campaña está el tema del costo de las campañas electorales en nuestro país. Que en un país cercado por el narcotráfico y el lavado de activos, si nos descuidamos, elegimos a un senador del narco. Eso es muy posible, porque en otros países donde tenemos problemas de narcotráfico y de crimen organizado bastante elevados, hay casos de narcotraficantes que están participando de los congresos nacionales o de de las alcaldías de los municipios. Entonces eso es muy riesgoso. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, aquí sí hay que establecer cambios y reformas. Y las reformas tienen que ver, por ejemplo, con lo que existe en otros países. Establezcamos topes, límites en el gasto de los partidos políticos en la campaña. Es decir, ningún partido político puede tener una cartera abierta para gastar en lo que quiera gastar durante... Que Bill Gates estudió conmigo en California, entonces yo soy candidato y Bill Gates viene y me regala $2 millones. Exacto, y tú puedes gastar lo que tú entiendas. Es un aspecto que de alguna manera se comenzó a debatir en el proyecto de ley de partidos políticos, pero hay que establecer hasta cuánto pueden gastar los partidos políticos en una campaña. Pero requiere a su vez, porque hay una relación entre el tema de costo muy alto con el tema de falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos del financiamiento que reciben, por un lado. Es decir, tú estás planteando que necesita mucho dinero, lo buscas porque el dinero del Estado no es suficiente. Y mira que el Estado dominicano da mucho. En estas elecciones aportó alrededor de 1.200 millones de pesos a los partidos políticos. Pues eso no le da. Eso es insignificante para el costo de la campaña. Entonces eso obliga a los partidos políticos a recurrir a estas fuentes privadas y fuentes privadas puede dar la posibilidad de que entre financiamiento ilícito. Y por eso los muchos suplidores del Estado, las cosas no se hacen tan transparentes porque son inversiones que se hacen. Más que aportes, son inversiones. Yo te voy a dar 50 millones en esta campaña en los últimos 10 meses. Ahora tengo 50 millones abajo. Exactamente. Hablamos después. Entonces, ahí hay una combinación de dos cosas. Tú dices, bueno... Los partidos tienen que rendir cuenta de lo que hacen, no solamente con el gobierno, con el dinero del Estado, sino con los otros. Exacto. ¿Cuáles son sus fuentes? Digo, eso dice la ley. No, la ley no dice nada de eso. ¿No dice la ley eso? La ley hace énfasis esencialmente en el financiamiento del Estado, que le llega a través de la Junta Central Electoral. El problema es que sobre el financiamiento privado, nada, y aquí no se rinde cuenta absolutamente nada. Pero ni siquiera se rinde cuenta del financiamiento estatal. Bueno, pero la ley establece que el 21 de marzo era el plazo para que los partidos políticos entregaran su informe sobre el financiamiento estatal que recibieron, y en ese momento no se le pudo entregar el dinero al Partido Reformista ni al PLD porque no habían entregado esos informes. Entonces es un problema que pasa con el financiamiento privado. Aquí nadie sabe cuáles son las fuentes que están financiando a los partidos políticos. Entonces eso tiene el doble riesgo de que sectores con intereses económicos inviertan en la campaña. Nunca mejor dicho. Exactamente. Inviertan. U otros vinculados al crimen organizado financien con el propósito de comprar. También. Inviertan con el propósito de comprar impunidad, por ejemplo. O esto implicaría no solo obligar, porque el proyecto de ley de partidos políticos habla de la necesidad de que rindan cuentas sobre la fuente, sino al mismo tiempo de establecer topes para el financiamiento privado, particular e individual, como hay en otros países. Es decir, tú particularmente no puedes financiar más allá de determinados montos. Ni aportar en términos personales más de X cantidad. Ni aportar más de X cantidad. Y ojo,
y esto es muy importante, no estamos hablando solo del aporte en materia del financiamiento líquido, de dinero que dan los sectores que quieren financiar una campaña, sino los aportes en especie, que eso es muy importante. Es decir, yo te aporto una línea de vehículos, de publicidad, por ejemplo, que no me tiene que pagar. Ese es un tema también, el problema de la publicidad. El problema de la publicidad es otro de los temas que tiene que ser regulado acá en nuestro país, y todo el tema de cómo generar una mayor equidad en materia de acceso a los medios de comunicación. Porque obviamente hay una total y absoluta desigualdad en el sistema electoral dominicano. Que podría ser poniendo un tope al número de minutos de cada hora que usted pueda poner de publicidad. Porque la verdad es que hubo una verdadera saturación. Y no necesariamente uso de recursos del Estado, sino inversión del sector privado a tal o cual candidato con posibilidades. Exactamente. Y en ese aspecto no se podría también intentar regular el que los canales, como en este caso hay canales que están en manos del Estado, también haya equidad, porque lo que vimos fue un bombardeo terrible del candidato del PLD en los canales intervenidos. Sí, el caso de aquí tenemos un problema grave que son los medios de comunicación del antiguo, del desaparecido Banin. Así es. Entonces hubo uso vulgar, abusivo, que uno denunció muchísimo en el gobierno 2000-2004, y que hubo la promesa del entonces PLD opositor de arreglar eso. Pasaron 8 años y igual o mucho peor. Mucho peor, cosa que también uno por coherencia también ha denunciado. ¿Cómo se puede manejar? ¿Qué plantea Participación Ciudadana para un grave problema? Porque por lo menos en el 4, que hay que hacer algo con eso, por lo menos nadie lo ve. O sea, en términos de rating siempre tiene un liderazgo negativo. ¿No? Pero en otros canales no es así. Sí. ¿Qué se puede hacer jurídicamente? Ahí yo creo que este es otro aspecto que necesariamente tendría que ser reglamentado. Es decir, que si existe un medio de comunicación, en primer lugar, en manos y que está siendo administrado por el Estado Dominicano, pues que ahí se dé garantía de un acceso en condiciones de equidad por parte de los distintos partidos políticos. Eso absolutamente tiene que ser establecido a nivel de un reglamento electoral. Eso es un aspecto muy importante. Ahora bien, un elemento que el sistema electoral dominicano no ha podido superar es el aprovecharse de los recursos del Estado dominicano para que esto influya en la competencia electoral. Y eso lo hace quien está en el poder y administrando el poder ejecutivo, pero también se hace desde los ayuntamientos, se hace desde el Congreso el Estado, un problema nacional. de manejo del Estado. Es un problema de manejo del Estado. No hay ninguna justificación para que en la República Dominicana, por ejemplo, nosotros todavía estemos con la situación que ya se ha impedido en otros países, de inauguraciones muy cerca del proceso electoral, de una alta publicidad de las instituciones del Estado promoviendo sus programas. O acciones sociales en las comunidades donde el voto está... El uso de los programas sociales en beneficio de determinados candidatos en la campaña. Son de las cosas que tienen que regularse y reglamentarse, porque obviamente ahí hay una inequidad absoluta en la competencia electoral. ¿Y tú crees que la clase política dominante, la que tiene su representación en el Congreso, dividida en esos dos grandes partidos, ¿Tú ves en el horizonte la intención de cambiar eso? Ya mira, si es por voluntad de unos legisladores que son capaces de adelantar el Día de la Madre para entregar regalos antes de las elecciones con un propósito obviamente clientelar, uno diría, bueno, muy difícilmente, si se lo dejamos solo a ellos, eso va a ser así. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso necesita, yo creo, de una gran presión social. Militancia ciudadana. Una militancia ciudadana. Que a la ciudadanía, es muy importante que no nos crucemos de brazos, esperar las próximas elecciones dentro de 4 años, sino que tenemos un ejercicio importante de presión para que la calidad de la democracia pueda mejorar. Y comienza por aquí, porque muchas veces nosotros nos quejamos de todo el tema de la corrupción,
pero en gran medida la corrupción tiene su origen también en lo que pasa en un proceso electoral, la forma en que son financiadas las campañas electorales. La inversión. Por eso, por la inversión ahí. Por si tú llegas... Yo te regalé 5 millones de pesos de combustible en esta campaña. Yo soy el Maquinini, es el dueño de una estación de gasolina. Ajá. Llegaste, tú eres el presidente. Okay. Yo te regalé 5 millones de pesos en combustible, tengo 5 millones debajo. Yo voy a poner una estación de expendio de combustible en Baní, pero cerca hay una escuela, hay un colegio y una clínica. Entonces tú agarras y hay un truqueo de la ley, espérate, vete al paso que ese tigre no es cualquiera, ese tigre se dio 5 millones. Se financió. Entonces, por eso es... Claro. Por eso es importante tener un sistema electoral que funcione así con transparencia, que funcione con equidad. Y yo creo que las reformas que tenemos ahora pendientes tienen que ir en esta dirección. Javier, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó, Javier, antes de entrar a ese tema, en Asua con los observadores de participación ciudadana que habrían filmado a un dirigente peledeísta, no lo tengo claro, comprando cédulas? Y luego que nos lo cuentes, tu posición con respecto a esta situación de la compra de cédulas. Sí, mira, en Asua uno de nuestros observadores observó y registró con su cámara una práctica de compra de cédula, de distribución de dinero y de proselitismo político. Y llegaron varios civiles armados, le persiguieron, ahí se había aproximado también una representante de nuestro Consejo Nacional, Neyi Heredia, que vive allá en Asua también, y fue amenazada, fue encañonada para que le entregara la cámara fotográfica, se la arrebataron y tuvieron que protegerse en el Palacio de la Policía Nacional, donde duraron cerca de 2 horas ahí, y a pesar de estar ahí adentro, pasaba varias camionetas con civiles armados como una manera de intimidar a estos observadores, y posteriormente nosotros tuvimos que desplazar a varios miembros de Participación Ciudadana desde Santo Domingo y entrar en conversación con la policía electoral para controlar esta situación. ¿Pero están presos los que encañonaron? ¿Están presos? No están presos, están debidamente identificados, y como Participación Ciudadana nosotros esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Vamos a pedir... ¿Y qué le dijo la jefatura de la policía? Si se ubica a estas personas, además ladrones, porque se robaron una cámara ajena. Se robaron una cámara ajena. Asalto a mano armada. Eso, asalto a mano armada. O sea, en el momento actual no ha pasado nada. Hasta el momento no ha pasado nada. O sea, que ya no solamente los muertos de campaña no se pagan, sino que tampoco se pagan los robos. Una agresión de esa naturaleza, con gente que está dando un servicio al país, que lo que está haciendo es observar. Y esto entonces me da lugar a que pasemos a analizar el tema de la jornada electoral, del día de las elecciones y lo que pasa durante este día. Elementos del informe, eso es lo que quería. Ustedes hicieron la investigación, ya es un elemento tan bochornoso como destacado, o sea, destacado por bochornoso, lo que pasó en Asua, pero la lectura general, los puntos más a destacar de esa observación electoral de ustedes. Sí, bueno, nosotros, además de estos aspectos ya de la administración electoral que te decía, hay elementos sumamente negativos que tendrían que ser enfrentados y superados. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de la permanencia de la propaganda electoral en los recintos electorales el día de las elecciones. Es decir... Porcentaje de mesa con propaganda electoral indebida. Más del 80%, según ¿En las nosotros. mesas? ¿O en el recinto? ¿Tú sabes de qué forma? En la misma mesa, ¿tú sabes de qué forma? La Junta Central Electoral dio una acreditación a los delegados de los partidos. Claro. Así formal, ¿eh? Junta Central Electoral, delegado, PRD o PLD con su símbolo. Sí. Entonces los partidos pequeños cumplieron, tenían su acreditación. Los dos partidos, PRD y PLD, tenían su acreditación de Junta Central Electoral, pero además un cartel, una identificación, 2 veces, 3 veces más grande que el de la Junta, con la fotografía
de Danilo Medina y de Hipólito Mejía, así, con PRD, que es obviamente una propaganda. Ahí mismo tú lo veías sentado en la mesa de votación con esa propaganda abierta por parte de estos representantes de estos dos partidos políticos. Yo creo que es un elemento, la ley lo prohíbe claramente, pero no se hizo nada para impedir que esto pasara. Tú veías a los delegados de los partidos más pequeños que cumplían con lo que establece la ley, pero los dos partidos más grandes no. Perdón por el paréntesis, pero Participación Ciudadana está de acuerdo en que esas irregularidades no cambian la esencia del resultado. No. Por lo que ustedes evaluaron. No. Bueno, pues ya el amigo Bienvenido Tineo, que nos hizo una pregunta un poquito fuerte, ahí está la respuesta. No, eso no cambia, no afecta a los resultados por dos razones esencialmente. Una, porque es una práctica en la que incurrieron los dos partidos mayoritarios. No estamos hablando de que fue uno de los dos partidos mayoritarios. Y otra, porque no necesariamente hay un impacto, una incidencia directa en el resultado. Aunque tenemos que cuidarnos, porque aquí lo que salva el proceso, pienso yo, es la gran ventaja. Cuando tú tienes 200.000, claro, 280.000, 300.000 votos, uno encima del otro. Sí, pero puede llegar el fenómeno López Obrador o Bush Kelly en la Florida. Claro. Aquí puede llegar el momento. Bueno, si no hubiese habido esos errores que todo el mundo conoce, los problemas de la división y esta cosa, estas elecciones hubiesen sido por 10.000 votos. Claro. Por 2.000 votos. Entonces ya ahí sí hubiese sido... hubiera tenido incidencia, que es el otro problema que te quería destacar, es decir, la compra de cédula a nivel general en todo el proceso. Eso fue alarmante, es escandaloso, no es nuevo. Porcentaje, Javier. Se había dado. Nosotros tuvimos, ese aspecto no se puede medir, pero... pero denuncia, bueno, de nuestro 2000... observaciones. Nosotros tuvimos más de 100 denuncias de puntos de compra de cédula distribuido en todo el país. Y en esa denuncia, obviamente, había casos de PRD, en mayor proporción casos del PLD. Se habla de una nueva modalidad, porque nosotros habíamos visto antes la instalación de las carpas, que esta vez la Junta Central Electoral quitó algunas carpas, pero pudimos ver que quitaron la carpa, pero se fueron debajo de la mata de mango. Entonces, a operar. ¿La policía electoral jugó su papel? Ya, ahí voy. O el tema de una casa muy cerca del recinto de votación donde había compra, y ahora la modalidad fue el uso de vehículos, jipetas que se acercaban al centro, el militante de partido acercaba a algunas personas, y ahí se distribuía dinero, se compraba cédula. ¿Qué pasa con la policía electoral? Que acá la policía electoral no tiene ningún tipo de intervención en violaciones de esta naturaleza, y eso es muy lamentable. De que parece ser que es un asunto que no tiene que ver con la policía electoral, que se encarga esencialmente de garantizar la seguridad en el recinto de votación y no de impedir violaciones de esta naturaleza, que es uno de los aspectos que está pendiente en el sistema electoral dominicano. Es decir, ahí en la ley electoral están tipificados muchos crímenes y delitos que parece ser que no es responsabilidad de nadie su persecución, porque le corresponde al Ministerio Público en última instancia. Pero nosotros no tenemos fiscales especializados en asuntos electorales, que deberíamos, así como tenemos fiscales especializados en asuntos ambientales, fiscales anticorrupción, en asuntos de género, deberíamos tenerlo en asuntos electorales, de manera que sean las personas que investiguen este tipo de delitos y violaciones electorales y que someta a la justicia. Lo de la los inspectores de la Junta, los inspectores de la Junta que tienen categoría de fiscales. Eso fundamentalmente juegan la labor de asegurarse que el proceso va marchando bien en los recintos de votación. Pero comprar cédulas no es parte de hacer que un proceso marche mal.
es esencial, pero nadie asume la responsabilidad de investigar y de limitar este tipo de prácticas. En términos jurídicos, Javier, ¿en qué se sustenta la prohibición de la compra de cédula? Yo vendo mi cédula y viene un señor a comprármela. ¿Estamos violando la ley? ¿De qué manera es esa violación? No, porque eso también es difícil, por ejemplo, tú me sometes a mí por comprar cédula, se la estaba comprando Juancito Pérez Vidal, en un juicio público, oral y contradictorio, sería bastante difícil si no hay una prueba, es tu palabra contra la palabra nuestra. O sea, yo creo que tú has dicho algo muy importante, y es que esta es una práctica muy difícil de poder comprobar y documentar. Es decir, nuestra prueba esencialmente es el testimonio de nuestros observadores en quienes confiamos, porque vienen realizando muchos de ellos labores de hace más de 10 años. En el caso de participación ciudadana tiene la credibilidad de la historia, que Exactamente. estamos del 96. Ahora, en términos políticos, cuando aquí se te presenta un PLDista, se aparece a CDN a denunciar que en Baní los PRDistas, o viceversa, o viceversa, me encontraron. Bueno, espérese, señor, que su palabra no es palabra de Dios. Exactamente. Es una... Miren, yo estaba en un sitio y me encontré, porque hubo mucho de eso. Exactamente. Aquí hay gente que el día de las elecciones tiene un accidente y se cae de un motor y va y dice que el del otro partido una agresión electoral. Entonces, por eso digo que en esto es tan importante, y háblame un poco de eso, de ese proceso, ese proyecto de modificación de la ley electoral, o sea, elementos importantes para uno, ¿de qué manera nos arreglamos? Porque hay una cultura política y un comportamiento de gente en esos partidos que no se va a cambiar para el 16, eso es mentira. Ahora, lo que sí podemos cambiar mañana es la ley, de elementos de esa modificación. Mira, yo creo que en primer lugar... Sobre todo endurecimiento, Javier, por favor. Endurecimiento. Sí. Okay. Aquí en la República Dominicana necesitamos una combinación de dos cosas esencialmente, Pablo. Una es todo el tema de reforma de la ley, pero en segundo lugar de fortalecimiento de las instituciones que están llamadas a aplicar esa ley. Porque tú puedes tener una muy buena ley que regule los distintos aspectos, y tú con esta ley que nosotros tenemos ahora, tú puedes regular muchas cosas. Ahora, necesita una institución firme, autónoma, con capacidad de hacer que la ley realmente se cumpla. En materia de la ley de partidos políticos, es esencial el que se regule cada uno de estos aspectos que nosotros estamos señalando. Pero tú sabes que una de las debilidades, nosotros hemos estudiado los distintos proyectos de leyes que se han presentado con relación a los partidos políticos. Ahí se establece como violación o violaciones este tipo de práctica de compra de cédula, que tú decías, bueno, ¿y cómo se prueba un delito? Bueno, tú le estás impidiendo el ejercicio de un derecho a un ciudadano, de un derecho político. Es él que quiere vendértela. Tú no estás coaccionando. Él también. Entonces, le corresponde ser sancionado es del al señor. Que vende, exactamente, al que vende y al que compra la cédula. La compra de cédula está tipificada en la ley electoral. O sea, yo no tengo... Hay una violación de ambas partes, tanto del que compra como del que vende. Y obviamente eso implica sanción para ambos. Entonces, está todo el tema, que ya lo hemos dicho, de uso y abuso de recursos del Estado, que tiene que ser obviamente tipificado con sanciones claramente establecidas. Cualquier forma de coerción del voto de un ciudadano también, todo el tema de propaganda electoral, el tema, por ejemplo, aquí se estaba bebiendo desde las 3 de la tarde en muchísimos centros. O desde antes. Y eso viola lo que establece la ley en materia de ley seca. Eso no se había conversado. Yo estuve en las elecciones de Lima, Perú, este año, y el año pasado, perdón. Y es una cosa increíble el respeto de esa gente. Estoy hablando de tú andas con observadores de la OEA, embajadores, en el sitio más exclusivo, en una cena en Lima. Tú sabes que uno tiene sus amores, Lima, la cosa. Tráfico de influencia, pero compañero, no hay forma. Porque yo le dije a un mozo en Lima, mi hermano, somos latinoamericanos los dos, como unos aquí. Exacto. Vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos. Y no hubo forma. El tigre no me entendía. Y no le explicaste que aquí existen colmadones
cerca de los recintos de votación. No, yo decía, pero usted es sueco, sí. usted es latinoamericano igual que yo, somos hermanos, vamos a ayudarnos. Sí, exacto. Pero no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que individuos tomando cerca de un recinto de votación donde sube la pasión, y en el autoengaño, porque entonces el problema aquí es la pasión se agrava con el autoengaño. Hay gente, señores, que está convencida de que ganó. Así es, así es. De que no hay ninguna posibilidad de que yo pierda porque hay una encuesta que me dio a mi candidato 72 horas antes con 11 puntos arriba. Entonces, como hay irregularidades, compradores, no, eso fue con un matadero electoral. Claro. No, hay perversiones que tenemos que corregir, pero usted perdió. Así es. Pero el autoengaño, el alcohol... Entonces, mira, una de las cosas que nosotros estábamos viendo de estos proyectos es que existen todas estas irregularidades tipificadas y violaciones tipificadas por la ley, pero las sanciones son muy benignas, en el sentido de un pago de 5 salarios mínimos, 10 salarios mínimos. Y tan altos que son los salarios mínimos. No rinde cuentas y no pasa nada. Es decir, eso tiene que tener sanciones y es muy importante que exista la tipificación de los delitos, pero un régimen de sanciones que se corresponda con la magnitud de esos delitos y se convierta en un elemento para disuadir cualquier intento de violación. Porque si una violación no me va a costar mucho Y yo insisto, Javier, porque mientras aquí un partido le esté ganando al otro por 250.000, 300.000 votos, no hay mayores inconvenientes en la medida que la irregularidad no es lo suficientemente contundente para variar la expresión de la voluntad popular. Ahora, a mí lo que me preocupa es el día que pudo llegar, si el candidato del PRD logra el entendimiento, como lo hizo el PLD, con su adversario interno, Vargas Maldonado, aquí la victoria podría haber sido de Danilo, pero no por 100.000 votos. Cuidado. Entonces, uno teme mucho el retraso que sería, ¿no? De la democracia si ocurre una cosa así. Y uno se ve en los espejos de otros países de América Latina. En el 2006, las elecciones que ganó el PAN, que perdió el PRD con López Obrador, fue así, fue menos de un 1% la diferencia. De .1. Exacto. .1. Y eso generó... Pero estamos hablando de un sistema electoral que se había consolidado, que era confiable, el IFE, que tú lo conoces. Uno lo conoce. Fueron los resultados cercanos. Y, oye, eso generó una crisis de meses. El PRD no reconocía el gobierno de PAN y eso generó una crisis muy, muy profunda. Entonces, si llegamos a procesos electorales de esta naturaleza, con esas debilidades, se puede generar una situación de crisis política lamentable que a lo mejor a otros niveles de las elecciones se genera, porque tú hablas de, bueno, y a nivel del Congreso Nacional y de los síndicos y regidores, donde se gana por 100 votos, donde se gana por 50 votos en cualquier municipio o en cualquier comunidad. Pedernales se ganó una vez por 12. En Pedernales, las últimas elecciones en Pedernales fueron sumamente cerrada la competencia y ahí se dieron denuncias muy graves de alteraciones y de irregularidades que al final nadie quedó conforme con la solución que hubo de esa situación. La posición de participación ciudadana para el endurecimiento de las penas a los que violen una posible ley electoral. Ustedes están trabajando, creo que hay un solo proyecto de la Junta Central, la misma Junta Central Electoral, en el Congreso, pero también está la de la ley de partidos, que creo que no hay un solo proyecto, sino como que la cosa no está muy clara. ¿Cuál es el momentum jurídico legislativo? Primero, existe el proyecto o los proyectos de ley de partidos políticos. El primero de ellos se presentó en el año 2000, que lo presentó lo que era COPRIME, la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, que hoy es CONARE. Que tuvo 2 años teorizando con consultas a nivel nacional, distintos sectores. Bueno, se presentó un proyecto y de ahí han ido surgiendo distintos proyectos. El último de ellos fue el que presentó en junio del año pasado la Junta Central Electoral, un proyecto de ley de partidos políticos, primero. Ya había uno en el Congreso Nacional que había presentado quien era diputado por Santiago, Ángel Acosta, que recogió parte de los proyectos anteriores y ahora mismo están esos 2 proyectos.
¿Y el de Asua? El del senador de Asua. ¿Era el mismo de... El de Calderón. El de transfugismo era el Calderón. No, ese era el mismo de Ángel Acosta. Lo que hizo fue que presidió la comisión de la Cámara de Diputados que estaba discutiendo ese proyecto. Pero era el mismo. Entonces ahora estaría ese de Acosta, que sometió el diputado Acosta, y el de la Junta Central Electoral. Entonces está ese, pero además la Junta Central Electoral en noviembre del pasado año presentó lo que se denomina un proyecto de ley orgánica del régimen electoral, que vendría a sustituir la actual ley electoral 275-97, porque quedó esa ley desactualizada con la reforma constitucional que se hizo en el 2010. Y la creación del Tribunal Superior Electoral, desaparece el contencioso y el administrativo, otras son las competencias. ¿Están optimistas ustedes de que ahora en este momento aprovechemos y el Congreso asuma su responsabilidad? ¿Es un buen momento? Sí, entendemos que sí, que es un buen momento. Primero, se firmó el pacto de civilidad, el pacto de civilidad. Sí, bastante irrespetado el pobrecito. Muy respetado. Bastante irrespetado el pobrecito. En la campaña desde el mismo todavía hoy irrespetado. Pero estamos a tiempo de respetar por lo menos uno de sus puntos esenciales, que fue que inmediatamente terminara el proceso, se iba a aprobar estos cambios y estas reformas a la ley electoral. El propio presidente electo Danilo Medina ayer en su... la que hizo aquí en el local al 10 de la mañana, habló. Uno de los temas que habló, y eso es interesante, fue de cómo mejorar el sistema electoral a partir de procurar mayor equidad en la competencia y que los partidos políticos tengan, sobre todo los más pequeños, mejores condiciones de equidad. Pero también las exigencias para crear un partido, porque esto ventorrillo de compra. La ley electoral lo establece. Neudis nos escribe preguntándote por eso. Sí. O sea, ¿qué se va a hacer la ley del partido con este asunto de que yo creo un partido como pongo un colmado Banilejo, me fago a trabajar y me gano un dinero? Tú sabes que la vagabundería muy grande. El proyecto de ley de la Junta Central Electoral de partidos políticos regula estos aspectos, por eso está siendo muy fuertemente criticado por un conjunto de partidos políticos pequeños. Es decir, aspectos como tú no puedes ir más de 2 veces aliado en los procesos electorales. Exacto. Tienes que también probar que tú estás en condiciones de competir solo como porque tú no te puedes pasar la vida con 0.1. Exactamente, aliados, exactamente. No. Entonces, si no alcanza más allá del 2% de las votaciones yendo de manera individual en un proceso electoral, también pierde su reconocimiento jurídico. Es decir, hay una serie de condiciones que nosotros entendemos son importantes porque, óyeme, un país tan pequeño como este tiene 26 partidos políticos distintos. Al final, bueno, se establecen un país literario, también tenemos 40 universidades, y en verdad son 5, los demás son Monte y Culebra. Así es. Mire, pónganle fecha, porque yo creo que es el tiempo de que el Club de los Pendejos, Participación Ciudadana, la sociedad civil, la María Santísima y la ciudadanía en general, vayamos pasando de las palabras a los hechos. Yo creo que a esta partidocracia tenemos que reunirle 200, 300 mil personas, ir a visitarle y decirle, miren, a ver, ustedes lo pusimos aquí a gobernar en el Congreso, en el Ejecutivo, en los ayuntamientos, miren a ver qué van a hacer ustedes. Y estos son los cambios que nosotros requerimos. Yo creo que sí, que es una importante acción ciudadana que hay que hacer en este país. Periodismo responsable para ciudadanos, para crear ciudadanía. Por eso ese es el lema de este programa. Complacido, señor director ejecutivo del Movimiento Cívico No Partidista, Participación Ciudadana. Además, felicidades a la Dirección de Participación Ciudadana y al Pleno de la Junta Central Electoral por su demostración de salud mental, higiene mental, inteligencia emocional. Muchas gracias. Vamos a la pausa, que hay deportes. Esto es El Boulevard.